Miquel, bienvenido a Bequia. Has venido aquí a literalmente hablar de tu libro. La historia no es la que es la que te cuentan, que es un poco, ¿no?, trasladar el contenido que tú haces en redes sociales un poco como a tu libro, de una forma un poco más extensa, en la que nos dices un poco que la historia tal y como la conocemos o como nos la han contado, la hemos estudiado, etcétera, no es tan así como, bueno, pues eso, como la conocemos, y nos das algunos tipos de diferentes perspectivas. Pero yo quería preguntarte lo primero, ¿cómo ha llegado un arqueólogo especializado en arqueología del mundo árabe y del islámico a convertirse en divulgador de historia con perspectiva feminista, LGTBI, decolonial, etcétera? Bueno, todo esto nació un poco de, a ver, yo en mi trabajo académico sí que intento incorporar estas perspectivas de género. De hecho, lo que estudio en el mundo árabe e islámico es, hablo de domesticidad, de cuidados, etcétera. Y estas perspectivas sí que han influido mucho en mi formación como académico, pero el salto al mundo divulgador lo di porque todas estas perspectivas que yo veía tan interesantes y que se compartían en congresos y que revolucionaban la forma en la que yo miraba el pasado, no encontraba yo que cuando hablaba, pues, de historia con mi familia, con mis amigos, que no sean del mundillo, por así decirlo, no veía que ese conocimiento hubiese llegado, ¿no? Veía que había una percepción de la historia y del pasado como todavía bastante monolítica, bastante, pues no simplista, pero sí la que nos dan en el colegio, y quería un poco combatir ese peldaño tan enorme que hay entre el conocimiento especializado, ¿no?, y el conocimiento un poco más, pues, a pie de calle. ¿Y cuál crees que es el problema como más común que hay, por ejemplo, en la historia que nos enseñan en la educación obligatoria? Yo creo que uno de los problemas, aunque obviamente yo no soy docente y hace ya un tiempo que dejé el instituto, pero uno de los problemas que más veía era que se intenta explicar la historia simplemente como una sucesión de hechos o de eventos, digamos. Normalmente suelen ser guerras, paces, conflictos, pero no se intenta entender la historia o el pasado como una serie de procesos tan complejos, pero además que vienen de todas partes, ¿no? Nos intenta hablar de otros protagonistas, otros relatos, otras formas de ver, otras perspectivas de estudiar la historia y de aproximarnos al pasado, que más que estudiar el pasado como simplemente una cantera de eventos, nos ayude también a ver, básicamente, perdón, que nos ayude a entender el pasado en sus distintos contextos, y que nos ayude sobre todo a desarrollar una capacidad crítica, ¿no?, de entender cómo se relacionan estos procesos sociales o estas perspectivas, digamos, cómo el pasado puede ser una herramienta para entender también las sociedades humanas, digamos, ¿no? Entonces, no tanto una herramienta de memorizar o de saber, de acumular saber, sino de comprender, de intentar desmenuzar cómo construimos estos relatos, por un lado, cómo se relacionan las causas sociales de no sé qué guerra con las causas económicas de no sé cuánto, un poco que ayude al alumno a desarrollar esa capacidad crítica cuando nos aproximamos al pasado. Yo te diré que viendo tus vídeos de YouTube y leyendo el libro, sí que es verdad que evidentemente sí que hay conocimientos que tenía, pero me sentí un poco como que de repente como que no sabía tanto como creí, es decir, es como si la historia fuese completamente nueva, entiéndeme, ¿no? Es como... Sí. Ostras, esta historia a mí nunca me la llegan a contar así. Lo que tú dices, accediendo a ciertos datos que por algún motivo pues se pasan por alto, ¿no? Sobre todo los temas sociales que tú dices, ¿no?, que al final no conocemos la sociedad de aquel entonces. Claro. Conocemos a un señor que estaba puesto en pues, cierto puesto de poder en aquel momento, pero bueno, también hace un poco como la reflexión, ¿no? Es decir, dentro de 100 años van a recordarnos a nosotros como la época del reinado de Felipe VI. Pues bueno, espero que no lo creo. Esperemos que no, ¿no? Claro, esa es la cosa de cómo creemos que esto es una época entera está marcada por un individuo concreto o un puñado de individuos, dependiendo, y es evidente que las clases políticas, ¿no?, pues tienen su poder y tienen sus capacidades de afectarnos y de cambiar el rumbo de la historia, como decimos normalmente, pero eso hace, si nos fijamos solo en eso, nos estamos dejando fuera el 98% de la población restante que no pertenece a esas élites y que realmente mueve el mundo y mueve también muchas causas y muchos procesos, digamos, ¿no?, de formas cotidianas o de formas revolucionarias o, bueno, de mil maneras. A mí también me da un poco la sensación, ¿no?, de que, bueno, esto tampoco es algo, sea un gran secreto, ¿no?, pero que la historia, tal y como nos llega a nosotros, aunque sea a través de la educación, ¿no?, sí, tiene como cierto prisma, racista, machista, colonialista, homocentrista, sí, y elitista, ¿no?, un poco, que también es una forma como de
escribir la historia que deberíamos revisionar, ¿no? Un poco ahora desde nuevas perspectivas. Sí, claro, porque al final la historia, incluso cuando surge como un estudio, como una disciplina ya más con un ámbito, un interés científico, digamos, en el siglo XIX, sigue estando en ámbitos universitarios en lo que eran hombres de clase media alta, cis heterosexuales, diríamos hoy, con una perspectiva bastante, incluso sobre todo machista, incluso sobre todo bastante eurocéntrica, ¿no? Porque al final es el contexto en el que ellos se estaban criando y ellos trasladaban sus propios sesgos y sus propias maneras de ver el mundo también al pasado. E incluso cuando las trasladaban al pasado, que asumían muchas cosas como que siempre han sido así. Y al asumir que siempre ha sido así, por ejemplo, que la sexualidad siempre ha sido de una forma, o que las mujeres siempre se han encargado de la crianza y se han quedado en casa, porque era lo que ellos entendían en esa época. Al entender que siempre ha sido así, pues claro, eso hacía un proceso de naturalizarlo, pero a su vez hoy en día, pues estamos, hoy en día, desde hace varias décadas, la llegada de nuevas voces también a la academia, de académicos decoloniales, académicos racializados, de más mujeres en la academia, de personas LGTBI con una perspectiva abiertamente LGTB. Eso ha hecho que podamos leer las fuentes y podamos buscar en estos hechos del pasado otras realidades que existían, pero que cuando tú lees la fuente y cuando estas personas leían la fuente primeras, a lo mejor ni siquiera se fijaban, ¿no? Ni siquiera se preguntaban, oye, esta mujer que aparece mencionada o esta condena por sodomía de la Inquisición, ¿qué me puede decir de cómo vivía esa persona más allá de eso era un pecado, digamos, ¿no? Y todas estas perspectivas se están haciendo, creo que más y más visibles, y es muy necesario para enfocar que realmente el pasado es tan diverso como el presente, vamos a decirlo, ¿no? No podemos pensar que toda una sociedad se organizaba de una única manera y era monolítica. Bueno, de hecho, tú en uno de tus vídeos mencionas la polémica que se puede generar ahora, ¿no? Al incluir pues, esa perspectiva LGTB en hechos históricos que cuando se empieza a asumir, pues, por ejemplo, pues, hablas del descubrimiento de unos fósiles y decir, esto igual era, en lugar de ser unos primos o unos grandes amigos, pues igual era una pareja. Y como que hay cierta polémica diciendo, bueno, es que eso es como mucho asumir, pero al final, a ver, cuando se dice que eran heterosexuales, tampoco nadie se espantan de decir, bueno, es que igual hay que darle un poco de presunción de inocencia a esta heterosexualidad, ¿no? Claro, además ese caso fue bastante paradigmático, el de los amantes de Módena, porque fue eso, se asumió su relación como heterosexual porque eran dos individuos cogidos de la mano, pues un hombre y una mujer, pareja heterosexual. Y cuando se descubrió los cromosomas, fue cuando ya empezamos, ahora es cuando nos tenemos que preguntar cuál es la naturaleza de la relación, que a lo mejor no lo eran, a lo mejor no era una pareja homoerótica, digamos, y a lo mejor incluso podían ser una pareja. Quiero decir que ahí se añaden tantas preguntas, ¿no? Porque podemos decir, vale, a lo mejor era una persona, uno de ellos era una persona que hoy diríamos una persona trans, ¿no? Y a lo mejor sí que se entendía como mujer y entonces sí que era una pareja heterosexual, o a lo mejor eran primos, o a lo mejor incluso siendo una pareja, o sea, un hombre y una mujer agarrados de la mano, habrían podido ser primos, solo que nuestra condición, nuestro cerebro está condicionado a decir, bueno, a ciertos cánones en este caso, del amor romántico, hasta que la muerte nos separe, etcétera, ¿no? Que no nos cuestionamos hasta que de repente, pues eso, un dato que no se puede cuestionar, nos hace confrontar la realidad, ¿no? De que estamos asumiendo un montón de cosas que para nosotros, hasta que alguien no te señala cuántas cosas estás asumiendo, no te das cuenta, por supuesto. A mí me parece muy interesante que, claro, si la historia se cuenta, evidentemente, desde un prisma más del presente, echando la vista hacia atrás, ¿podemos decir que la historia que nos llega hasta nuestros días también esté llena como de ciertos bulos, en el sentido de, por ejemplo, que se le pueda dar más renombre a un señor del pasado que en realidad no tuvo tanta parte importante en la historia? Sí, yo creo que eso pasa continuamente. O sea, y de hecho, bueno, en eso muchos historiadores trabajan muy duro en deshacer algunas de estas asunciones, ¿no? Tanto de batallas, por ejemplo, que no sucedieron, como es como lo que has dicho, ¿no? De personas que siempre hemos leído como los verdaderos artífices pero en realidad estaban siguiendo la corriente o sí que tuvieron importancia, pero se estaban nutriendo de un montón de otras cosas que no hemos querido investigar o que no se nos han investigado porque el relato que se ha asentado más es uno. Y esto es muy importante porque, claro, luego esto es parte también de ese revisionismo histórico, que es una palabra que a mucha gente le espanta porque se cree que revisionismo histórico es que ahora nos vamos a inventar las cosas,
pero no, vamos a intentar leer las fuentes de nuevo, con otros ojos, porque nos revelan cosas que a lo mejor no estaban, que no veíamos ahí, que no queríamos ver, porque incluso para momentos en los que tenemos más fuentes, ¿no? En los últimos siglos podemos tener miles de fuentes, pero si tú lees un periódico u otro, te va a dar una noticia totalmente distinta, y eso lo asumimos, ¿no? Cuando leemos la prensa hoy en día. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esto también ocurre en el pasado y cuando leemos las fuentes escritas o arqueológicas o lo que sea. Pero claro, si también hay tanto empeño en contarnos la historia de determinada forma, es fácil para un historiador volver atrás y encontrar otras fuentes que puedan contradecir este discurso. Sí, yo creo que, a ver, un historiador siempre puede ir a, bueno, igual no se encuentran nuevas fuentes, pero sí que aprende a leerlas de otra forma, aprende a contrastarlas con otras fuentes que a lo mejor nos han consultado, ¿no? Hay muchos casos de que se ha estudiado, por ejemplo, la conquista, se ha estudiado la conquista española de América desde la perspectiva, pues, de las fuentes que tenían, de las escritas por los conquistadores, hasta que de repente un historiador mexicano decidió, espera un momento, voy a leer las fuentes que tenemos de los mayas principalmente y luego usar esas fuentes que tenemos para contrastarlas con las o sea, dar un peso mayor, digamos, a las fuentes de los conquistados frente a los conquistadores, ¿no? Dar como valor a esa perspectiva. Entonces, un texto al final se escribe con unas intenciones y el historiador tiene que cuestionar esas intenciones y en qué momento se escribe y por qué y tal, y quién es el que lo escribe, pero a su vez eso no significa que tengamos que cancelar ese texto, ¿no? Podemos leer una crónica real escrita por un rey y verla y leerla desde otra perspectiva, sabiendo que el que la escribe tiene esos intereses en mente. Claro, es que igual es un poco también ese miedo que tú dices al revisionismo, como perder un poco a esos héroes que tenemos nacionales, es decir, de repente que dejemos de ser esa nación poderosa que un día fuimos, ¿no? Igual sí. Es un poco el problema. Sí, o sea, es verdad que cuestionar a estos individuos, sean importantes para la nación o sean importantes para cualquier, digamos, colectividad, siempre nos intimida, porque al final es eso, hemos construido esta historia de grandes individuos que son el motor, ¿no?, de la historia, y como que el individuo se crea a sí mismo, ¿no? Y esto obedece a muchas fantasías que tenemos del individualismo hoy en día, pues eso, como un Elon Musk, pero en el siglo XVI. Pero realmente no queremos entender que estas personas, para empezar, se han criado en un contexto en el que les ha criado gente, obviamente, que dependen de unas visiones sociales y unas iniciativas y unos momentos en los que se encuentran que no están totalmente en su mano, que dependen de otra gente, que a lo mejor son los que se ponen a la cabeza, pero detrás de ellos hay un montón de gente, ¿no? Y entonces, cuando cuestionamos estos mitos individuales, que se están además ahora cuestionando de muchas formas, ¿no? Cuando se tiran estatuas es un ejemplo bastante paradigmático, porque hemos puesto a una estatua, ponemos una estatua a Colón para simbolizar todo el colonialismo, como si Colón, él mismo, como individuo, hubiese sido el que no solo empieza el colonialismo, sino que lo proyecta, lo propaga, como si Colón hubiese conquistado toda América, digamos, ¿no? Y hubiese masacrado hubiese hecho todas las barbaridades que puede ser el colonialismo, las hubiese hecho él. Entonces, cuando se coloca a Colón como un símbolo de todo eso, es normal que la gente que está en contra de todo eso también quiera derribar ese símbolo, ¿no? Y cuando nos intentamos deshacer de estos grandes individuos y intentamos entender un poco más cómo se ha llegado a estos procesos, creo que tenemos lecturas un poco más ricas y sobre todo más deshechas de todo este afán por construir, por buscar una figura a la que ensalzar y de la que vamos a tender a leer lo bueno o solo lo malo, según la perspectiva en la que nos encontremos. Claro, es que una parte que también me parece muy interesante es eso que tú también contaste en el libro, que la historia que conocemos a día de hoy se crea mucho tiempo después de que ocurran esos acontecimientos. Es decir, pues, por ejemplo, en el caso de Colón, que tú mencionaste en el libro, es interesante ver cómo en consideración se tenía por aquel entonces de él cuando todavía estaba vivo y compararlo con cómo lo vemos a día de hoy como ese héroe nacional. Es decir, por aquel entonces no era para nada algo así. Y también tú mencionas en el libro que, claro, que nosotros conocemos periodos históricos con un nombre acotados en un tiempo, pero claro, en aquel momento no se están viviendo así. Claro, no, o sea, obviamente ellos, por ejemplo, la Edad Media, ¿no? es un caso paradigmático, porque en plan, la Edad Media son 1000 años, que se suelen usar más para el contexto europeo, pero la Edad Media se define como
Edad Media porque está en medio de la Edad Antigua, que se considera una época de esplendor, y el Renacimiento, pues otro esplendor. Y por eso tiene estos topicazos de Edad Oscura, etcétera, etcétera. Pero claro, en su época, pues obviamente no se entendían así, no sabían que estaban viviendo en la Edad Media ni nada, por supuesto. Y no se veían necesariamente como el declive de algo que luego había gente que sí que hablaba de lo perdido de la antigüedad, pero no era como algo generalizado tampoco. Entonces, obviamente usamos estos términos porque el historiador al final está estudiando desde su momento y necesita, o sea, es evidente que no vamos a estudiar el pasado con los términos que ellos mismos hubiesen utilizado, ¿no? Porque lo estamos estudiando un poco desde fuera y ese en realidad es bueno porque entender nuestro momento presente es muy complicado y solo es cuando pasa el tiempo que podemos intentar dar algo de razón o dar una explicación, ¿no? Pero en esa explicación que damos al final simplificamos cosas, nos dejamos cosas fuera o elegimos una cierta perspectiva. Y esto nos pasa continuamente, o sea, incluso cuando interiorizamos nuestros sentimientos, digamos, ¿no? Nos lleva un tiempo al final, entonces, pues, cosas que nos pasan, quiero decir. Entonces, simplemente es necesario que seamos conscientes de ello, que los historiadores lo son, pero también yo creo que a un nivel colectivo, ¿no? Seguimos asumiendo que lo que ocurrió y es así. ¿Y cuánto peso crees que puede tener la perspectiva que se crea a través de la ficción sobre esa historia en cómo entendemos nuestra historia a día de hoy? Bueno, es evidente que muchos de estos, bueno, la ficción, los videojuegos, las series, las pinturas, incluso en el siglo XIX, crean unas imágenes que tendemos a repetir, ¿no? Y que de hecho sobreviven, tienen mucha supervivencia en el tiempo. Cuando hablamos de Edad Media se nos vienen a la cabeza castillos, damas y caballeros, porque esos son los cuadros que se pintaban en el siglo XIX cuando se quería romantizar la Edad Media como un periodo en el que habían surgido las naciones europeas. Eso obviamente luego se llevó al cine, que en cine también hay sus topicazos y sus leyendas. Y eso se lleva luego ahora a series que son más comunes, series que incluso cuando hablamos, ¿no? Series de fantasía, pero lo llamamos fantasía medieval y es como, bueno, pero la Edad Media es un periodo concreto, no hay una fantasía medieval, pero no existe eso, ¿no? Pero hablamos, por ejemplo, pues eso, Tolkien es fantasía y pensamos que es fantasía medieval. ¿Por qué? Porque tenemos esos tópicos que asociamos todavía y sobreviven mucho tiempo. Es un trabajo muy complicado cuestionar, porque no es tanto destruirlos, porque esos tópicos darían lugar a otros nuevos probablemente, sino preguntarnos de dónde vienen y preguntarnos por qué los seguimos, nos hemos enamorado tanto de esos tópicos, ¿no? Del vikingo rubio, de la vikinga guerrera, de la Edad Media sucia, de la antigüedad todo blanco, etcétera, etcétera. Tú, de hecho, en uno de tus vídeos, de tus últimos vídeos, comparas el caso de los NFT con la crisis de los tulipanes, ¿no? O sea, haciendo un poco esa comparativa. ¿Crees que si tuviésemos un poco más de perspectiva sobre la historia podríamos, no te digo predecir, evidentemente, pero sí como ver ciertos paralelismos en la historia que pudiesen cambiar la forma de comportarnos y igual evitar ciertos, digamos, repeticiones? Sí. Creo que la frase de que la historia, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, se ha convertido casi en un tópico. Y es cierto pero es cierto que hay algo que sí que es verdad, que conocer el pasado nos ayuda a ver cómo ciertos elementos, tanto en ciertas sociedades concretas como en el ser humano en sí, sí que suelen o tienden a reaccionar de ciertas formas, etcétera, ¿no? Hay un poco incluso de antropología. Hay una escuela histórica que ha tenido mucho recorrido, que dice que, por ejemplo, hay muchos eventos que se van a repetir por causas estructurales. Un caso que ellos ponían, obviamente, era, hablando del feudalismo, pues cada X generaciones va a haber una guerra de herencias, porque como se entiende que el reino es la herencia de un monarca y hay conflictos entre el conde que tiene la herencia de no sé qué, el duque que tiene la herencia de no sé cuánto, etcétera, siempre se van a dar esas guerras cada poco. Entonces no te interesa tanto una guerra específica como el hecho de que estas guerras se repiten, ¿no? Y lo mismo pasa pues en el caso, pues en la sociedad que vivimos y en la economía que vivimos con las burbujas. Obviamente yo hablé de la tulipomanía porque es un poco ridícula en sí, pero tenemos otras burbujas que se han ido dando, burbujas especulativas que se han ido dando a lo largo de los últimos 100 años. Tenemos varias documentadas, ¿no? Que si el crack del 29, que si la burbuja inmobiliaria de 2008, que si de las hipotecas.
que es ir a burbujae.com. Entonces, esto sí que es verdad que nos ayuda a entender por qué, no ver qué va a pasar exactamente, cómo se va a desarrollar esta burbuja, por ejemplo, de las NFT, a cuántos sectores puede afectar, porque siempre hay diferencias en estas repeticiones, pero sí a ver por qué, cuál es la causa subyacente de que se den estas repeticiones, vaya. Eso también sería interesante, ¿no? En el sentido entonces de también cómo estudiar la historia, porque por ejemplo, yo el último contacto que tuve con los estudios de historia fue también en el instituto. Uh-huh. Lo interesante que sería también un poco aportar a esos conocimientos otras, o sea, construir la historia a través de más vertientes como puede ser también la sociología, la antropología y cosas así, porque al final yo recordaba un poco la historia que había estudiado como una única vertiente, ¿no? Sí. La historia es la historia, como una recopilación de los acontecimientos, y como que se deja un poco fuera, ¿no? Todo ese tipo de otros tipos de vertientes que pueden aportarnos igualmente datos, ¿no? Claro. E incluso pueden ser como mucho más interesantes, como comentas tú ahora, es decir, si revisamos esos acontecimientos desde perspectivas sociológicas, podríamos darle incluso un uso como más interesante a la historia, porque yo la historia la recordaba como algo que tuve que estudiar en su momento, me quedé con unos datos, sin punto, cerré el libro y yo desde entonces ya nunca más volví a igual a tener interés por ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y es interesante ver, pues, cómo hay cosas que nos afectan, no que nos afecten hoy porque, pues eso, seguimos viviendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, sino porque entendemos, pues, por ejemplo, otras perspectivas que a lo mejor, porque al final tendemos a empatizar y es complicado que empaticemos con un rey, igual empatizamos más con otras perspectivas que nos hablan más de episodios que incluso de episodios, aunque sea lo anecdótico, digamos, nos hablan más de, pues eso, de resistencias o de formas de entenderse, nos abren un poco la mente a cosas que no son simplemente las gestas heroicas, digamos, ¿no? Y ahora volviendo sobre tu faceta de divulgador a través de las redes sociales, a mí me gustaría saber cuánto tiempo tardas tú en prepararte un vídeo de los que publicas en YouTube, porque es que al final tú además pones tu fuente bibliográfica, ¿no?, en la caja de descripción de los vídeos, y la verdad es que normalmente es bastante amplio, es decir, tú ¿cómo buscas un tema y empiezas a buscar esa información? No te sé decir horas porque prefiero no cuantificarlo porque me deprimo, pero básicamente yo pienso algún tema que me resulte interesante y entonces busco bibliografía, busco artículos, busco libros e intento leérmelo todo y hacerme notas sobre qué puntos me parecen más interesantes para luego, sobre todo porque hay veces que un punto que enlaza, ¿no? Una publicación académica enlaza con otra, no entre sí, pero hablan de cosas que están más o menos vinculadas y tal. Y entonces, a través de todas estas lecturas y estas notas, me intentó crear una serie de, pues, tanto mis propias reflexiones como citas puntos que dicen ellos, etcétera. Y esos blogs de notas al final acaban siendo como 30 páginas que luego tengo que buscar cómo lo articulo en una cosa coherente, en un ensayo que tenga sentido, que pueda tener humor y tal, para que la gente tampoco se aburra, y también cómo modular un poco el lenguaje, ¿no? Porque al final, pues un lenguaje académico para un público general muchas veces es imposible de comprender. Incluso a mí me cuesta muchas veces entender el lenguaje académico. Entonces, ver cómo trasladar todo eso lleva bastante tiempo. Luego lo que viene a ser grabar y editar es lo que creo que en comparación me lleva bastante menos que lo que me lleva a prepararlo. Además intento también, pues, a veces disfrazarme, maquillarme, etcétera, y eso le dedico, según el vídeo, le dedico más tiempo o no, pero al final, pues todo este proceso de preparación, que al final es la salida creativa que yo he elegido y ya está, lleva bastante tiempo y sobre todo de temas también que he dicho, de esto quiero hablar, y tras leer no encontrar el enfoque y dejarlo aparcado hasta que pueda tener más ideas que me ayuden a transformar una discusión académica en algo que a la gente le pueda interesar, ¿no? Y de hecho también en tus vídeos una parte también como muy característica es la inclusión un poco de esa cultura pop de iconos de actualidad, pues que si Belén Esteban, que si Lidia Dozano. Eso también como que rompe un poco con el mito, ¿no?, digamos, de esa separación que siempre se hizo entre la gente culta que conoce la historia y todo eso, y la gente que está más centrada en ver la telebasura, ¿no? Sí. Yo, a ver, es que es eso, y hay mucha gente, tendemos a tomarnos en serio el pasado, yo creo que también un poco por esta perspectiva de los grandes héroes, las grandes gestas, etcétera, y nos tomamos en serio el pasado, y hay cosas que son muy serias en el pasado, por supuesto,
pero también hay cosas que son momentos, ya no porque sean absurdos, sino también porque la gente en sí reía, la gente en sí pues del pasado pues también tenía sus cosas que hacer que para relajarse, digamos, ¿no? Y ya no solo entonces usar esta Belén Esteban, Lidia Lozano como un poco de referencia para que el público conecte, sino aparte también pues para quitarle esa capa de veneración que casi tenemos por el pasado, ¿no? Como cuando tenemos el pasado para explicarnos, muchas veces pues vamos sin darnos cuenta o a veces a propósito, ensalzarlo y ponerlo casi como sobre una peana y aquí no se puede tocar nada, ¿no? Y eso nos impide funcionar realmente. Bueno, porque ellos también tendrían sus bueno, no te digo sus Salomé de la época, pero sus escarfeos también habría, claro. Hombre, ¿no? Y también sus Salomés de la época, vaya, o sea, si además luego es eso, cuando estudias también la historia de la cultura popular, la historia de ambientes que siempre se han dado un poco más al faranduleo, ¿no? Del teatro, de los salones, digamos, o ciertos entornos que tienen una capa a veces intelectual o a veces no, a veces simplemente es una capa popular, pero también que estas fronteras nos las hemos impuesto, ¿no? Entre la alta cultura y la baja cultura. Y estos iconos realmente nos hablan de que el faranduleo siempre ha estado ahí y también es importante reivindicarlo porque ha servido a mucha gente y ha servido también para dar muchos mensajes de reivindicación en muchas épocas. Y es porque al final también es eso, lo que tú dices, se ve un poco a los héroes como unos señores que nos han salvado y han construido nuestra historia, pero bueno, supongo que también tendrían sus amantes. No estaría mucho los reyes de hace unos cuantos siglos con el rey de ahora, ¿no? Al final. No, la verdad que no. O sea, igual menos televisados los escarceos, pero desde luego que sí, o sea, es que no podemos evitarlo, ¿no? Y al final yo creo que también el cotilleo y el marujeo nos atrae mucho. Incluso para interesar a mucha gente me dice, ¿no? Lo que me interesa de la historia es el marujeo, es el salseo. Y yo creo que eso es importante también reivindicarlo porque también es parte de lo que nos ayuda a quitar toda esta veneración, ¿no? Claro. Todo este respeto que sí que lo debe haber, pero no debe ser lo único que haya, digamos. Al final yo creo que eso también nos ayudaría un poco a reconciliarnos, ¿no? Con ese pasado y a sentirnos un poco más orgullosos. Seguramente gran parte de la sociedad, sobre todo los jóvenes, estarían orgullosos y encantados con nuestro pasado si conociésemos ciertos aspectos que normalizasen un poco, ¿no? Es todo eso que nos precede. Sí, exacto. Yo creo que al final, sobre todo también pues lo que dices, con la gente más joven, yo creo que toda esta morralla de seriedad a veces te aleja de interesarte por el pasado y luego tal vez te intereses solo por el salseo, pero a través de ese salseo vas a llegar a algo que igual tiene un mensaje más contundente o a lo mejor el salseo te está hablando precisamente de ese mensaje social y no tenemos que reprimirnos de pensar que eso es simplemente anecdótico y que no nos va a decir nada interesante o importante. Bueno, Miquel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu libro, por tus conocimientos. Y nada, gracias. Espero que estaremos atentos a tu canal de YouTube para seguir aprendiendo más sobre esa historia fantasiosa que tenemos detrás de nuestras espaldas. Muchísimas gracias.